De nuevo, tras la representación, la gente acude en masa a interrogar a los dioses. El maquillaje es en ocasiones una auténtica obra de arte que requiere varias horas de preparación. Estos artistas pertenecen tradicionalmente a las castas más bajas de la sociedad. Durante el Taiyam, la jerarquía del sistema de castas se invierte y las castas más bajas encarnan a los dioses. Pero en cuanto termina, ya no se les presta atención. Todo está listo para la representación del Kutichatán, una figura importante en el Taiyam. Se le considera un guardián protector que aleja a los malos espíritus y trae buena suerte. También se le asocia con la curación y la resolución de problemas. A pesar de llevar varias horas tocando, los músicos redoblan su esfuerzo y esperan alguna gratificación a cambio. Mientras tanto, la multitud aumenta y va paralizando poco a poco la procesión. A pocos kilómetros, bordeando el mar Arábigo, Mahé es un antiguo enclave comercial francés, mucho menos conocido que Puducherry, en la vecina Tamil Nadu. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando los franceses establecieron un puerto comercial en la región. La colonia francesa prosperó como puerto comercial y desempeñó también un papel importante en el comercio de especias, sobre todo en la exportación de pimienta. Pasó a formar parte de la India cuando obtuvo la independencia en 1947. En la ciudad todavía se aprecian vestigios de la presencia francesa. De hecho, aquí se sigue celebrando el 14 de julio todos los años. Al norte, también en la costa, Kannur es una de las principales ciudades del norte de Kerala. En el pasado fue un puerto comercial muy activo. Hoy la ciudad es más conocida por sus talleres textiles y el comercio de especias. El mercado está formado por una sucesión de puestos. Grandes camiones lo atraviesan repartiendo arroz, fruta y especias a los minoristas. Los plátanos ocupan un lugar destacado. Se calcula que hay más de 50 variedades en todo Kerala. El coco es otra de las frutas más populares. Es un ingrediente habitual en la cocina de la región. Su agua calma la sed y su pulpa es muy sabrosa. El fuerte de San Angelo, situado en la bahía de Mopilla, es un vestigio de la presencia portuguesa en la India. Se construyó en 1505 a instancia del primer virrey portugués Francisco de Almeida. Esta enorme estructura está flanqueada por gigantescos bastiones. Conquistada por los holandeses, acabó convirtiéndose en uno de los principales edificios militares británicos de la región. Kannur también alberga varias escuelas de la Kalaripayat, un arte marcial milenario originario del sur de la India. Algunos lo consideran la forma de arte marcial más antigua. Se practica en la región desde el siglo XII, cuando los enfrentamientos entre los distintos principados de Kerala eran habituales. Gurukal Ganesan es uno de los maestros de esta disciplina. Cuida mucho a sus alumnos, cura sus heridas y les enseña tanto las técnicas de combate como la filosofía de este arte. El entrenamiento regular les dota de flexibilidad, agilidad y fuerza, cualidades imprescindibles en el combate.
El maestro recuerda una época en la que las clases empezaban a las 4:30 de la mañana. Hoy los chavales están demasiado ocupados y es imposible hacerles llegar antes de las 7 de la mañana. Tengo muchos niños interesados en esta disciplina, pero lo cierto es que son pocos los que reúnen los tres pilares fundamentales, que son voluntad, determinación y perseverancia. Realmente son los padres los que obligan a sus hijos para que no falten a clase. Los hábitos de los jóvenes han cambiado. Se acuestan tarde por culpa de los móviles y luego les cuesta mucho madrugar para venir. El Kalaripayat combina el aprendizaje de técnicas de combate, el uso de armas tradicionales y un entrenamiento físico de alto nivel. También es un medio de desarrollo espiritual. Quienes asimilan todas estas prácticas se convierten en grandes luchadores. Gracias a maestros como él, este arte milenario se conservará durante mucho tiempo. El noreste de Kerala tiene unas montañas interesantes. En Wayanad, el pico Chembra se eleva a 2100 metros de altitud. Forma parte de la cadena montañosa de las Ghats occidentales. Wayanad es un auténtico jardín del Edén, plagado de huertos, cafetales y lo que allí se conoce como jardines de especias. Las condiciones son ideales para el cultivo del cardamomo, que se desarrolla mejor en altitud. Subiendo un poco más, llegamos a Arapeta y su terreno húmedo, perfecto para el cultivo del té. Estamos en la parcela Peran Yoda, que forma parte de la plantación Harrison. La recolección comienza al amanecer. Dependiendo de su calidad y propiedades, las hojas recolectadas se consumen como té negro por la población local. O se exportan para tés más refinados. Normalmente, la cosecha se hace de agosto a marzo. Luego llega la época del monzón y los arbustos de té están en plena floración. Producimos sobre todo té negro, parte del cual se transforma siguiendo el método CTC, es decir, se corta y se tritura para su consumo en bolsitas de té. Estas plantaciones están situadas en zonas salvajes y a veces hay sorpresas. De hecho, algunas mañanas vemos de cerca elefantes salvajes. Normalmente se quedan en su sitio y no causan problemas. Vienen aquí porque estamos muy cerca del bosque. El trabajo es agotador. Y lo más duro es, sin duda, transportar las hojas desde abajo de la plantación hasta arriba, donde los tractores los llevarán a la fábrica. Durante el descanso, beben sobre todo agua para reponer los líquidos gastados durante el trabajo.
La fábrica está a pocos kilómetros. Por el momento, las hojas recogidas por la mañana pasan por las distintas fases de transformación. Actualmente se encuentran en la fase de marchitado, en la que pierden parte del agua antes de ser enrolladas y oxidadas. Las plantaciones, que los británicos llamaban fincas de té, cuentan con preciosas casas, antaño reservadas al gerente o propietario. Hoy en día, aquí se recibe a los clientes y se preparan catas de té. El blanco es el té más refinado que producimos aquí. Solo se utiliza el brote de la hoja. Y es un té muy rico y muy sutil, que se exporta a los países europeos. En el sur de la India, la mayoría de la gente prefiere el té en polvo, ya que se puede infusionar hasta 10 veces. El té de Guayanad es uno de los muchos secretos de Kerala. Regresamos al mar y nos encontramos con Babi, que está recogiendo cocos para llevarlos a su pueblo. Antes trepaba descalzo por los troncos con 2 trozos de cuerda. Ahora utiliza estas tablillas. Aunque no sea el sistema ideal, tiene menos peligro de resbalar. Lo primero que hacemos es beber el agua del interior. La pulpa del coco se utiliza para hacer aceite. Y abrimos así. Las fibras de la cáscara se usan para encender el fuego o como abono. La pulpa también se utiliza para cocinar y como cosmético para el cuerpo y el cabello. Babi lleva la pulpa seca del coco a Tommy, propietario de un molino en el centro del pueblo. Aquí transformamos la copra en aceite, que se utiliza sobre todo para cocinar. La gente trae los cocos ya secos. Nosotros los prensamos y aproximadamente en unos minutos ya tenemos un aceite para freír o para cocinar cualquier otra receta. Cochin marca la entrada al sur de Kerala, la zona más visitada de la región. Estas redes de pesca, conocidas como redes chinas, son la gran atracción de Fort Cochin, el barrio histórico situado en la desembocadura de los remansos. Los mercaderes chinos las importaron aquí entre 1350 y 1450. La mayoría de estas instalaciones están ahora en ruinas. Las redes pueden tener hasta 20 metros de diámetro. El mecanismo se basa en un sistema de contrapesos. Para manejarlo hacen falta de 5 a 6 pescadores. Pero la pesca es cada vez más exigua. Los peces escasean y no son lo bastante grandes para que los pescadores profesionales puedan ganarse la vida. Cochin vive al ritmo de las mareas. El pescado se vende directamente en los muelles, pero la mayor parte de las capturas procede de los grandes arrastreros que faenan en aguas costeras. En esta parte del mundo hay árboles con ramas que parecen tener miles de años.
Son testigos majestuosos de todos los avatares históricos de los últimos siglos. La ciudad conserva el encanto de su pasado colonial. Casas portuguesas con siglos de antigüedad conviven con los decrépitos restos del Raj británico. El resultado es una mezcla insólita que recuerda a Portugal, a Holanda y a la campiña inglesa. La iglesia de San Francisco, construida en 1503 por un grupo de religiosos portugueses, es la primera iglesia edificada en la India por europeos. Otros edificios históricos están ocupados por artistas o museos. Otro edificio que merece una visita es la Casa del Obispo, construida en 1506 como residencia del gobernador portugués. Hoy alberga un pequeño museo con una colección de objetos del culto católico. Kerala bate todos los récords de alfabetización del país gracias a un eficaz sistema escolar y un alto nivel medio de educación. La mayoría de los indios del sur son hindúes, pero las cifras oficiales no reflejan el mestizaje de culturas real que ha tenido lugar a lo largo de los siglos. Los cristianos constituyen alrededor del 18% de la población, con una alta proporción de católicos. Cochin es la ciudad con mayor densidad de población de Kerala, con más de 600.000 habitantes. Pero el distrito de Fort Cochin sigue siendo un lugar de calma para deleite de los visitantes. Los primeros judíos que llegaron de Oriente Próximo se asentaron principalmente aquí, donde aún existen sinagogas y casas de comercio. En el centro de la ciudad judía se encuentra la sinagoga Paradesi, destruida por los portugueses en 1662 y reconstruida 2 años después, cuando los holandeses tomaron la ciudad. Como en el resto de la India, la comida callejera está muy arraigada en la vida cotidiana. Las rosquillas y las samosas rellenas se hacen en las aceras. Cuando están preparadas, se fríen justo al lado. El comercio de especias ha enriquecido a la ciudad y a comerciantes de todo el mundo. Sigue siendo una actividad importante. Multitud de pequeños puestos escondidos en edificios ruinosos desprenden olor a pimienta, a jengibre, a cardamomo, a comino, a azafrán y a clavo. El comercio de especias fue uno de los primeros grandes mercados del mundo. Atrajo a muchos extranjeros que vinieron a aprovecharse de este tesoro natural. Su presencia explica la variedad de cultos que sigue habiendo hoy en día. En la calle, los olores se mezclan con el movimiento incesante de los porteadores que salen cargados de los almacenes de los mayoristas. Estas especies están entre las mejores del mundo y son ingredientes esenciales en los platos del sur de la India. Se ofrecen todos los sabores: anís estrellado, nuez moscada, ramas de canela, sin olvidar el cardamomo y la pimienta. Aquí se sigue trabajando a la antigua usanza, sin ordenadores y rellenando cuadernos cuidadosamente. Y si un plato queda insípido, ahí están los chiles para darle sabor. Los ordenadores están apareciendo poco a poco, pero el progreso tecnológico está alterando los métodos de producción ancestrales. Estos trabajadores, que llevan cientos de años enrollando fibras de coco trenzadas, pronto serán sustituidos por máquinas controladas por ordenador. Aquí, en el taller de Chertala, se trabaja la fibra de coco en todas sus formas. Estos impresionantes telares se utilizan para tejer alfombras especialmente resistentes.
De momento, el acabado se sigue haciendo a mano. Continuamos hacia el sur, hasta llegar a los famosos remansos de Kerala. Se trata de una enorme red navegable de lagunas, lagos, ríos y canales que se extienden tierra adentro. Estos remansos son las joyas del sur de la India y serpentean por todo el estado. El agua procede de unos 40 ríos que descienden de los Ghats occidentales y alimentan una sucesión casi interminable de arrozales y plantaciones de cocoteros. Los aldeanos viven en estrechas franjas de tierra ganadas al agua. Se las arreglan para criar vacas, gallinas, cerdos, patos y cultivan huertos minúsculos. La vida cotidiana transcurre al pie de los canales. Son a la vez su baño, su cocina y su lavadero. Antiguamente, las casas flotantes se utilizaban para transportar arroz. Hoy transportan turistas por este laberinto de canales. A las 6:30 de la mañana, el local de Kumar ya está a plena actividad. Es un lugar de visita obligada para tomar un té especiado, acompañado de deliciosas tortas de pan. Conforme nos adentramos en los remansos, descubrimos enclaves que parecen pequeños paraísos. En este mundo acuático, los comerciantes hacen entregas a domicilio desde sus coloridas barcas, llamadas shikara. El incesante tráfico de barcas refleja la intensa actividad de este mundo que vive al borde del agua. Mientras que para los visitantes estos remansos son sinónimo de relajación, para los lugareños son un lugar de vida y de trabajo intenso. Durante la estación de los monzones, el agua invade la tierra cultivable. Con la erosión del mar y las mareas altas, las inundaciones costeras se han convertido en un fenómeno habitual y la capacidad de absorción de los remansos ha disminuido por el depósito de sedimentos. Este fenómeno amenaza los inmensos arrozales, sustento económico de la región. Más al sur, a veces tan solo una delgada franja de tierra separa el mar de los remansos. En Kolam, los arrastreros amarran su flota para protegerla de las tormentas. En el canal que conduce al océano se pescan gambas. Los arrastreros salen a pescar sardinas, cangrejos e incluso lenguados y rodaballos cuando el día se da bien.
Cerca de aquí, el lago Ashtamudi, que cuenta con numerosas calas, es un destino de vacaciones. Las aguas son más tranquilas y la actividad mucho menos frenética que en los remansos. Conforme avanzamos hacia el sur de Kerala, a lo largo de las playas de arena blanca, se suceden los pueblos y los balnearios. Bárcala es una de las pocas localidades costeras rodeada de impresionantes acantilados. Puntos de despegue de los aficionados al parapente. En la playa de Chowara, los pescadores se afanan desde el amanecer. Ya estamos a finales de enero y no se hacen muchas ilusiones. La pesca no será muy abundante. Tendrán que esperar al monzón dentro de unos meses para volver a recuperar capturas generosas. Pero entonces el mar será mucho más peligroso. La enorme red que habían sumergido varias embarcaciones frente a la playa se recoge a mano. El poco esfuerzo necesario para recoger la red confirma que el número de peces es bastante limitado. Con vistas a la playa, en la capilla de Shilubamala se celebran misas en un entorno único. Los fieles se reúnen en la ladera de la duna para celebrar una misa muy singular. Las oraciones interrumpen el silencio del atardecer e inundan una tierra impregnada de espiritualidad que busca conciliar la paz del espíritu y del cuerpo.